buenos días, licenciada, compañeros. Mi nombre es Heidi Gómez Villeda y el día de hoy haré mi clase modelo con el tema tipos de comunicación oral. Antes de hablar de los tipos de comunicación oral, es importante que entendamos que la comunicación oral es la forma en que nos expresamos, ya sea entre dos o más personas, y para que ésta pueda ser eficaz necesitamos utilizar el mismo código para entender el mensaje, la opinión o la idea que queremos dar y transmitir. Siempre se nos ha enseñado que para que haya una comunicación eficaz se necesitan 5 elementos, que es el emisor, el receptor, el código, el mensaje y el canal. Pero los comunicólogos han hecho un estudio y han resuelto que existe un sexto elemento, que es la respuesta. Si no existe la respuesta cuando se establece una comunicación oral entre dos o más personas, no se puede saber si realmente el mensaje puede llegar a transmitir o a ser significativo para las personas que lo están escuchando. Entonces, dicho esto, podemos entrar de lleno con nuestro tema, que son los tipos de comunicación oral. Existen diferentes tipos de comunicación oral. Aquí podemos observar lo que es la exposición, el foro, el debate y la entrevista, pero también tenemos lo que es el diálogo. Pero el día de hoy solo vamos a hablar de estas cuatro y dar las características y las ventajas de cada una de ellas. ¿Y por qué solo estas 4? Porque nosotros como docentes las utilizamos dentro del salón de clase, y por lo mismo creo que es importante hablar de las que nosotros utilizamos y que los alumnos pueden utilizar para obtener un aprendizaje significativo. El primer tipo de comunicación oral del cual vamos a hablar es acerca del debate. Esta es una estrategia que necesita ser logísticamente planificada con anticipación. No podemos entablar dos grupos de alumnos y simplemente discutir acerca de un tema, porque eso es lo que conlleva el debate. Es una discusión o una confrontación de ideas o temas con ideas diferentes, ¿verdad? Necesitamos dos grupos de alumnos con ideas diferentes o con posturas diferentes. Pero decimos que necesita una logística porque siempre van a haber un grupo que esté a favor y un grupo que esté en contra. Pero para que no haya una pelea dentro del salón de clases, se necesita que exista un moderador. Ese moderador le va a dar la palabra al grupo que necesite dar una afirmación o una negación, y esto se utiliza con un tiempo determinado. Es muy importante que como docentes nosotros comprendamos que el debate nos va a servir a nosotros como una estrategia y como una modalidad para impartir una clase o para querer dar una opinión acerca de un suceso o de un evento muy importante que esté sucediendo. Pero esta estrategia o este tipo de comunicación oral necesita ser planificada porque, como ya les digo, necesita tener una postura a favor y una postura en contra, que solo el moderador podrá dar la palabra y podrá decir quién es la persona que en este momento, al finalizar el debate, pues es quien tiene la mayor cantidad de puntos, ya sea por las ideas que dieron o porque realmente el argumento que ellos dieron es bastante válido. Bueno, siguiendo con los demás tipos de comunicación, vamos a hablar acerca de la entrevista. Esta entrevista puede ser educativa, informativa o investigativa. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de una entrevista, estamos hablando de un diálogo que pueden tener dos o más personas. ¿Para qué? Para conocer la vida de una persona cuando se está haciendo una entrevista formal de trabajo. También tenemos una entrevista educativa cuando tenemos a una persona que está investigando a un profesional en alguna materia. Entonces esta es una entrevista educativa. Y también tenemos aquellas entrevistas de farándula, que son las que más vemos en la televisión, ¿verdad? Cuando los comunicadores están entrevistando a algún famoso, pero en realidad lo que queremos obtener con la entrevista es información acerca de la persona que nosotros estamos entrevistando. De ahí pasamos a lo que es la exposición. Esta técnica y tipo de comunicación oral es la que más utilizamos y podemos decir que es la que actualmente estoy utilizando, porque antes de yo exponer el tema de los tipos de comunicación oral, investigué un poco acerca de los mismos. Entonces, ¿qué hacemos en la exposición? Nosotros indagamos sobre un tema, nos empapamos del mismo y ya tiempo después nosotros podemos entablar comunicación y dar nuestras ideas u opiniones acerca de este tema.
¿sí? Realmente el tema de la exposición, y este es uno de los tipos de comunicación que más utilizamos, porque agarra un significado muy importante para los alumnos, porque ellos toman el tiempo necesario para investigar la información, para leer, para indagar, para discutir y saber qué es lo más importante de un tema. Recordemos que en los diferentes medios vamos a encontrar información súper avanzada, tal vez que no está muy acorde al tema, entonces debemos de enseñarle a nuestros alumnos a saber investigar en las diferentes fuentes de internet para que ellos puedan hacer un buen trabajo. Entonces, la exposición prácticamente es revelar un tema ante una audiencia, como lo son sus compañeros en clases o como lo son ustedes que me están visualizando a través del video en la plataforma de YouTube. Y por último tenemos el foro. Este foro es un proceso un poco más complicado y más elaborado. ¿Por qué? Porque el foro lo da una persona o un profesional en alguna materia o en algún tema en específico. Llega a un lugar con un grupo de gente determinado y da a conocer ya sea una investigación, una problemática o un tema que se quiera dar a conocer. Y lo hace una persona profesional, porque de igual manera requiere una logística. Esta persona va a indagar, va a hablar sobre el tema ante las personas que tiene como audiencia y después de determinado tiempo las personas van a generar preguntas, dudas que le estén surgiendo conforme se vaya realizando el foro. Y también dentro del foro se pueden realizar talleres si este foro es educativo. Como nosotros nos podemos dar cuenta aquí en los 4 tipos de comunicación oral que acabamos de exponer, nos van a servir para entablar una relación, una comunicación con 2 o más personas. Entonces, es importante que tengamos en cuenta que para que estas cuatro metodologías, estrategias o tipos de comunicación oral se puedan dar con eficacia, es importante que manejemos los 6 elementos de comunicación y que antes de dar cada uno de estos nos preparemos adecuadamente para así dar un trabajo de calidad y de excelencia como lo es la clase modelo que acabo de dar a continuación. Muchísimas gracias.